Nunca pensé que una sola decisión cambiaría mi vida para siempre. No estaba preparado para lo que se venía, pero tampoco tenía idea de que lo que hacía en secreto, alguien más lo descubriría. El día empezó como cualquier otro. Mi uniforme estaba en su lugar, la espada de mi honor bien pulida, y el deber llamando en cada rincón. Pero había algo que mi mente no podía dejar de pensar. Ella, Valeria, esa mujer que había aparecido en mi vida sin previo aviso, con su risa fácil y una mirada que me envolvía. Yo era un hombre de principios, un soldado. ¿Cómo podía sucumbir a algo tan humano? Durante semanas, luché con mis propios sentimientos. Sabía que mi familia, mi hija Mariana, necesitaban la estabilidad que yo representaba. Sin embargo, Valeria se había convertido en una distracción, una chispa que me quemaba por dentro. No sabía si la estaba buscando por soledad o por necesidad, pero una tarde, el sol se despidió con promesas de cosas que no podía entender. A escondidas empecé a verla con más frecuencia. Cada vez, la mentira que me envolvía crecía un poco más. Mariana, mi hija, de tan solo 15 años, me veía cambiar sin comprender del todo qué estaba ocurriendo. Pero lo sabía. Mariana era como una esponja. Percibía más de lo que yo deseaba que lo hiciera. Un día, ella me vio salir de casa con Valeria y no dijo nada. No hizo preguntas. Solo se quedó allí, mirando desde la ventana. Aquella noche, mientras me preparaba para salir, Mariana vino a mí. Estaba callada, sus ojos fijos en los míos, pero no dijo nada. Mi hija había crecido con el tiempo, y su madurez me sorprendía, pero también me aterraba. «Papá, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su voz sonó temblorosa, pero firme. Yo la miré, sintiendo el peso de su mirada. No podía evitar que mi mente se llenara de preguntas. ¿Qué había visto? ¿Qué sabía? «Claro, hija. ¿Qué pasa?», dije tratando de sonar normal. Mariana se quedó en silencio un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Luego, con un suspiro, dijo algo que me heló el alma. «Vi a esa mujer, papá, y sé que no estás siendo honesto con mamá. Pero no voy a decírselo. Ella está enferma, papá. Si se entera de algo más, no lo soportará». Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Mariana me estaba mirando, pero sus ojos no mostraban ira, solo una tristeza profunda. Mi hija me estaba dando una lección sobre el sacrificio, una lección que me dolió más que cualquier otra cosa. «Mariana, ¿por qué?», logré decir finalmente con la voz quebrada. «¿Por qué no me delatas?». Ella me miró por un momento largo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego, suavemente, respondió: «Porque, papá, lo último que quiero es verte perderlo todo. Y mamá, ella no necesita saber esto ahora». Mariana nunca me dijo nada más sobre ese día. Se limitó a actuar como si nada hubiera pasado, pero podía ver en su rostro que cargaba con un peso mucho más grande del que debería. Ella sabía que, en algún momento, la verdad saldría a la luz, pero también entendía lo que yo había decidido ignorar. Su madre estaba tan enferma que cualquier nuevo golpe podría destruirla. La situación en casa se volvió cada vez más tensa. Mariana no era la misma de antes. Había algo en su comportamiento que me preocupaba. La observaba pasar largas horas en su habitación. Apenas hablaba con su madre, y cuando lo hacía, su tono de voz se volvía cada vez más frío, distante. Sabía que ella me amaba, pero la carga del silencio, del no decir lo que veía, la estaba destrozando. Valeria se había convertido en un lugar de refugio para mí, aunque mi conciencia me decía que estaba cruzando una línea que no podría borrar. Cada encuentro con ella me ofrecía un alivio momentáneo, como un escape a la realidad que me estaba devorando poco a poco. Y lo peor era que Valeria también parecía ser consciente de ello. Se dio cuenta de que había algo que me retenía, algo que no podía comprometerme a abandonar, y la distancia que crecía entre ella y yo comenzaba a afectarla. Una noche,
Después de un largo día de trabajo, regresé a casa tarde. Mariana estaba esperándome en la cocina. Había algo en su mirada que me dejó inquieto. Estaba sentada frente a una taza de té, con la luz tenue del lugar iluminando su rostro. «Papá, ¿cuánto tiempo más vas a seguir así?», dijo, sin rodeos. «¿A qué te refieres?», respondí, mientras me servía un vaso de agua. «Sé lo que estás haciendo, papá, y sé que no te atreves a mirarme a los ojos cuando lo haces. ¿Cuánto más vas a mentirle a mamá? ¿Y a mí?». La última pregunta me golpeó como un martillo. El peso de sus palabras me hizo temblar. Sabía que mi hija no solo estaba observando, sino que también estaba tomando decisiones que yo no podía entender. Y me dolía pensar que había fallado en ser el padre que ella necesitaba. «Mariana, no es lo que piensas», dije con la voz quebrada intentando excusarme. «No, papá, no es lo que yo piense, es lo que ya sé, y sé que mamá no está bien, sabes que está empeorando. ¿Qué harás cuando ya no haya tiempo para remediarlo?». Su tono era firme, pero su voz temblaba de angustia. Eso me dejó en silencio. Mariana no estaba solo cuestionando mis decisiones, me estaba mostrando las consecuencias de mis actos. La madre de ella, mi esposa, estaba luchando por su vida. Y yo por mi parte estaba luchando por algo que no tenía futuro. Pero, ¿cómo explicarles que también me sentía atrapado? Que el peso de mi vida militar, de mis secretos y mis promesas, me había dejado sin opciones. Esa misma noche, cuando entré al dormitorio, mi esposa, Clara, me miró desde la cama. Había algo en su mirada, un brillo apagado por la enfermedad, que me hizo sentir aún más culpable. Estaba tan frágil. Cada día perdía un poco más de sí misma. «Juan, ¿me amas?», me preguntó con la voz débil, como si temiera que no pudiera responderla. No pude mirarla a los ojos. Sabía que la mentira que llevaba conmigo podía destruirla aún más. «Claro que te amo», respondí, pero mi corazón sabía que no era suficiente. Al día siguiente, Clara empeoró. Fue una caída rápida. La llamé a la ambulancia, y en ese caos, vi cómo Mariana se apartó, cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía derramar. Ella lo sabía, igual que yo lo sabía, que lo que estaba pasando ya no tenía solución. La noche fue larga e interminable. Mientras Clara era trasladada al hospital, Mariana y yo nos quedamos en casa, en silencio. La angustia me carcomía por dentro, pero lo que más me dolía era ver a mi hija tan perdida. Ella me observaba como si estuviera esperando una respuesta, como si esperara que yo la guiara a través de este laberinto de mentiras en el que nos habíamos metido. Mi mente seguía girando en torno a lo que había hecho. Pensé en Valeria, en la vida que había construido con ella, aunque no fuera más que una ilusión de escape. Lo que había comenzado como una distracción se había convertido en una trampa que me envolvía con cada paso. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué elegí este camino? Las respuestas se desvanecían cuando trataba de pensarlas, pero lo único claro era que había perdido el control. La mañana siguiente, la llamada del hospital cambió todo. Clara no había sobrevivido a la noche. El dolor de la noticia me atravesó como un cuchillo caliente. Había perdido a la mujer con la que había compartido mi vida, a la madre de mi hija. No hubo tiempo para procesar, solo para actuar. Mariana y yo nos dirigimos al hospital, pero mi hija no dejó de mirarme durante todo el trayecto. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y desaprobación, como si el final de todo lo que había sucedido entre nosotros estuviera cerca. Y no me equivocaba. Al llegar al hospital, Clara ya no estaba. Fue un golpe difícil de asimilar, y todo lo que pude hacer fue quedarme en silencio, observando cómo mi hija, tan joven, tenía que cargar con el peso de esa verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. La noticia de la muerte de Clara se extendió rápido, y las personas comenzaron a llegar, a hacer preguntas, a ofrecer condolencias,
pero yo ya no sabía qué responder. Fue entonces cuando Mariana me sorprendió de nuevo. Después del entierro, al llegar a casa, ella me detuvo en la entrada. «Papá, hay algo que necesito que entiendas», dijo con la voz fría pero firme. Me quedé en silencio, esperando lo que vendría. «Sé que mamá no estaba bien, pero también sé lo que has hecho, papá. Y no estoy enojada, ni siquiera triste. Estoy decepcionada». Me dejó sin palabras. No podía articular nada. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Mariana me había dado espacio, había guardado silencio por mi bien, por la salud de su madre. Pero ahora ya no había vuelta atrás. El daño estaba hecho, y ella lo sabía todo. Mariana me miró por última vez antes de darme la espalda. «No voy a decirle a nadie lo que sé. Pero tú, papá, tienes que decidir quién eres realmente. ¿El hombre que fue fiel a mamá hasta el final? ¿O el que me hizo perder la confianza en él?». Lo que más me impactó fue que ella no esperaba una respuesta. No necesitaba que le diera una explicación. Su silencio fue la condena más dolorosa que pude recibir. Y, en ese momento, supe que ya no quedaba nada por salvar.